La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Capítulo 1. 1. Los barcos de alas blancas. Esperanza más allá de las praderas de arena. Tanis, el semielfo, estaba presente en la reunión del Consejo de Supremos Buscadores y escuchaba con el ceño fruncido. Aunque oficialmente la falsa religión de los buscadores ya había desaparecido, se seguía denominando de esta forma al grupo que ostentaba la jefatura política de los 800 refugiados de Pax Tarkas. No es que no agradezcamos a los enanos que nos permitan vivir en su reino, declaró Ederic agitando su mano, chamuscada en la chimenea de El Último Hogar. Todos les quedamos muy reconocidos, de eso estoy seguro. Así como también estamos agradecidos a aquellos cuyo heroísmo al recobrar el mazo de caras hizo posible que viniésemos aquí. Ederic se inclinó ante Tanis, quien le devolvió el saludo asintiendo ligeramente con la cabeza. Pero nosotros no somos enanos. Esta enfática declaración provocó murmullos de aprobación, lo que enardeció considerablemente a Ederic. Nosotros los humanos no hemos sido hechos para vivir bajo tierra. Hubo más gritos de aprobación y algunos aplausos. Somos granjeros. No podemos hacer crecer alimentos en el interior de una montaña. Queremos tierras como las que nos vimos obligados a dejar atrás. Y yo digo que aquellos que nos obligaron a abandonar nuestro hogar deberían proveemos de uno nuevo. Se refiere a los señores de los dragones. Le susurró Stem sarcásticamente a Tanis. Estoy seguro de que estarían encantados. Esos locos deberían dar gracias por estar vivos, murmuró Tanis. Míralos, volviéndose contra Elistan como si fuese culpa suya. El clérigo de paladines se puso en pie para responder a Ederic. Precisamente porque necesitamos nuevos hogares, dijo Elistan con una profunda voz, que resonó en toda la caverna. Propongo que enviemos una delegación al sur, a la ciudad de Tarsis, la Bella. Tanis había oído el plan de Elistan con anterioridad, por lo que su mente se dedicó a recordar el mes que había transcurrido desde que él y sus compañeros regresaran de la tumba de Erkin con el mazo sagrado. Los diferentes territorios de enanos, reunidos ahora bajo el gobierno de Ornfell, se encontraban entonces preparándose para combatir el mal proveniente del norte. Su temor no era muy grande, ya que su reino en la montaña parecía inexpugnable. Habían mantenido la promesa que le habían hecho a Tanis a cambio del mazo. Los refugiados de Pax Tarkas podrían instalarse en la puerta sur de la montaña, el extremo más meridional del reino de Thorvardin. Elistan guió a los refugiados a Thorvardin. Estos intentaron reconstruir sus vidas, pero la situación no era totalmente satisfactoria. Sin duda alguna estaban a salvo y seguros, pero los refugiados, granjeros en su mayoría, no eran felices viviendo bajo tierra en las inmensas cavernas de los enanos. En primavera podrían plantar sus cosechas en la ladera de la montaña, pero aquella tierra rocosa no produciría alimento alguno. Querían vivir bajo el sol, al aire libre. No querían depender de los enanos. Fue Elistan el que rememoró las antiguas leyendas de Tarsis, la Bella, y sus barcos alados. Pero eso era todo lo que eran, leyendas, tal como había señalado Tanis la primera vez que Elistan mencionó la idea. Ningún ser de esta parte de Ansalón había oído nada sobre la ciudad de Tarsis desde el cataclismo, más de 300 años atrás. En esa época, los enanos habían cerrado el reino de la montaña de Thorvardin, interrumpiendo toda comunicación entre el norte y el sur, ya que la única forma de cruzar las montañas Carolis era atravesando Thorvardin. Tanis escuchó sombrío el voto unánime del Consejo de Supremos Buscadores aprobando la sugerencia de Elistan. Propusieron enviar a un pequeño grupo a Tarsis con instrucciones de averiguar qué barcos llegaban a puerto, a dónde se dirigían, y cuánto costaría reservar pasaje o, incluso, adquirir una nave. ¿Y quién va a guiar a ese grupo?, se preguntaba Tanis en silencio, a pesar de conocer perfectamente la respuesta. Todas las miradas se volvieron hacia él. Pero antes de que Tanis pudiese hablar, Raistlin, que había estado escuchando todo lo que se decía sin hacer comentario alguno, avanzó hacia el consejo. Se detuvo ante ellos y se los quedó mirando con sus relucientes ojos dorados.
Sois unos necios, dijo con un matiz de desprecio en su voz susurrante, y estáis viviendo el sueño de un necio. ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¿Cuán a menudo debo recordaros el portento de las estrellas? ¿Qué os decís a vosotros mismos cuando miráis al cielo nocturno y veis esos dos negros agujeros en el lugar donde deberían estar las constelaciones? Los miembros del consejo se agitaron en sus asientos y varios de ellos intercambiaron largas y expresivas miradas de aburrimiento. Raistlin lo advirtió y continuó en un tono cada vez más desdeñoso. Sí, he oído decir a alguno de vosotros que no es más que un fenómeno natural, algo que ocurre parecido a la caída de hojas de los árboles. Varios de los miembros del consejo murmuraron entre ellos, asintiendo. Raistlin los observó en silencio durante un instante, con una mueca de escarnio en los labios. Después habló una vez más. Os repito que sois unos necios. La constelación conocida como la Reina de la Oscuridad desaparecido del cielo porque la reina está presente aquí, en KRYNN. La constelación El Guerrero, que representa al viejo dios Paladine, como nos revelan los discos de Misakal, ha regresado también a KRYNN para combatirla. Raistlin hizo una pausa. El Istan, que estaba entre los buscadores, era un clérigo de Paladine, y muchos se habían convertido a su nueva religión. Podía notar la creciente ira ante lo que algunos consideraban una blasfemia. La idea de que los dioses pudieran involucrarse en los asuntos de los hombres. Escandaloso. Pero a Raistlin nunca le había preocupado ser considerado un blasfemo. Elevó el tono de su voz. Recordad bien mis palabras. Con la reina de la oscuridad han venido sus ululantes huestes, como se dice en el Cántico del Dragón. Y sus ululantes huestes son dragones. Raistlin pronunció la última palabra en un tono que, como dijo Flint, helaba la sangre. Eso lo sabemos todos, respondió Ederic con impaciencia. Hacía ya rato que había transcurrido la hora del diario vaso de vino caliente del teócrata, y la sed le daba coraje para hablar. No obstante se arrepintió de ello inmediatamente, cuando los ojos en forma de relojes de arena de Raistlin parecieron atravesarlo como saetas negras. ¿A dónde quieres llegar? Esa paz ya no existe en ningún lugar de KRYNN. Buscad barcos, viajad donde queráis. Donde quiera que vayáis, cada vez que alcéis la mirada hacia el cielo nocturno, veréis esos dos grandes agujeros negros. Donde quiera que vayáis habrá dragones. Raistlin comenzó a toser. Su cuerpo se encogía con los espasmos y estuvo a punto de caer, pero su hermano gemelo, Caramon, corrió hacia él y lo sujetó con sus enormes brazos. Después de que Caramon hubiese guiado al mago fuera de la reunión del consejo, pareció como si hubiese desaparecido un oscuro nubarrón. Los miembros del consejo volvieron a agitarse en sus asientos, rieron, un poco temblorosos, y comenzaron a hablar de temas superficiales. Imaginar que había guerra en todo KRYNN era cómico porque, aquí en Ansalón, la guerra casi había terminado. El señor del dragón, Verminard, había sido vencido y sus ejércitos de draconianos se habían retirado. Los miembros del consejo se pusieron en pie, se desperezaron y dejaron la sala para dirigirse a la taberna o a sus casas. Olvidaron que nunca le habían preguntado a Tanis si accedería a guiar al grupo hacia Tarsis. Sencillamente supusieron que lo haría. Tanis, intercambiando una mirada ceñuda con Stem, salió de la caverna. Era su noche de guardia. A pesar de que los enanos podían considerarse a salvo en su montaña, Tanis y Stem insistieron en que debía realizarse una guardia en la puerta sur. Habían llegado a temer demasiado a los señores de los dragones para poder dormir tranquilamente, incluso bajo tierra. Tanis se apoyó en el muro exterior de la puerta sur con rostro serio y pensativo. Ante él se extendía una pradera cubierta de suave nieve en polvo. La noche era tranquila y callada. Tras él se erguía la inmensa mole de las montañas Carolis. La puerta sur era, en realidad, un gigantesco tapón en la ladera de la montaña. Era una de las zonas de defensa de los enanos que había mantenido incomunicado al mundo durante 300 años tras el cataclismo y las guerras de los enanos. Con una base de 60 pies de anchura y casi el doble de altura, el portal se manipulaba a través de un inmenso mecanismo que lo impulsaba hacia adentro o hacia afuera de la montaña. El centro tenía más de 40 pies de grosor,
por lo que la puerta era considerada la más indestructible de todas las conocidas en KRYNN, a excepción de otra igual que había en el norte. Una vez cerradas no podían distinguirse de las laderas de la montaña, tal había sido el artesanal trabajo de los antiguos enanos constructores. No obstante, desde la llegada de los humanos a la puerta sur, en la abertura se habían colocado antorchas que facilitaban a hombres, mujeres y niños el acceso al exterior, necesidad humana que para los enanos de las montañas suponía una inexplicable debilidad. Mientras Tanis estaba ahí, contemplando los bosques que había tras la pradera y sin encontrar ninguna paz en su callada belleza, se le unieron Stem, Elistan y Lorane. Evidentemente los tres habían estado hablando de él, lo cual creó un tenso silencio. «¡Qué solemne estás!», le dijo Lorane a Tanis dulcemente, acercándose a él y posando una mano sobre su brazo. «Opinas que Raistlin tiene razón, ¿verdad, Tantal?». Tanis. Lorane enrojeció. Todavía le resultaba difícil pronunciar su nombre humano, a pesar de que le conocía lo suficiente para comprender que su nombre de elfo únicamente le producía dolor. Tanis bajó la mirada hacia la pequeña y esbelta mano posada sobre su brazo y la cubrió con la suya. Solo unos pocos meses antes el roce de esa mano lo hubiera irritado, llenado de confusión y culpa, ya que su amor se debatía entre una mujer humana y, como él se decía a sí mismo, un enamoramiento de infancia hacia la doncella elfa. Pero ahora el contacto con la mano de Lorane lo llenaba de paz y calor, además de hacer bullir su sangre. Antes de responder a su pregunta, consideró brevemente esos nuevos y perturbadores sentimientos. «Hace tiempo que creo que el consejo de Raistlin es sensato», dijo, a pesar de saber que eso los preocuparía. No se equivocaba, el rostro de Stem se ensombreció y Elistan frunció el ceño. «Creo que esta vez tiene razón. Hemos ganado una batalla, pero estamos muy lejos de haber ganado la guerra. Sabemos que hay guerra en el norte, en Solamnia. Pienso que es fácil deducir que las fuerzas de la oscuridad no están luchando tan solo para conquistar a Vanasinia. Pero esos son solo especulaciones», argumentó Elistan. «No dejes que el misterio que rodea al joven mago nuble tu pensamiento. Puede que tenga razón, pero no es motivo para abandonar la esperanza, para seguir intentándolo. Tarsis es una gran ciudad portuaria, por lo menos eso es lo que nos han dicho. Allá encontraremos a aquellos que puedan decirnos si la guerra se ha extendido por el mundo. Si así es, seguro que todavía quedan refugios donde podamos encontrar la paz». «Escucha a Elistan, Tanis», dijo Lorane en voz baja. «Es sabio. Cuando los nuestros dejaron Qualinesti no huyeron ciegamente. Viajaron hasta un pacífico refugio. Mi padre tenía un plan, aunque no osó revelarlo». Lorane dejó de hablar, alarmada al ver el efecto que causaban sus palabras. Tanis se apartó bruscamente de ella y volvió su mirada a Elistan, con los ojos llenos de rabia. «Raistlin dice que la esperanza es una negación de la realidad», declaró Tanis fríamente. Pero, al ver la expresión de preocupación de Elistan y su triste mirada, el semielfo sonrió con fatiga. «Discúlpame, Elistan. Estoy cansado, eso es todo. Perdóname. Tu sugerencia es buena. Viajaremos a Tarsis con esperanza, ya que no se nos ocurre mejor solución». Elistan asintió y se volvió, disponiéndose a marcharse. «Vienes, Lorane. Sé que estás cansada, querida, pero hay mucho trabajo que hacer antes de poder entregar el mando al consejo en mi ausencia. Estaré contigo dentro de un instante, Elistan», dijo Lorane enrojeciendo. Quiero hablar un momento con Tanis». Elistan, tras dirigirles a ambos una mirada de comprensión, desapareció en la oscuridad del portal con Stem. Tanis comenzó a apagar las antorchas, preparándose para cerrar la inmensa puerta. Lorane se quedó cerca de la entrada, con la expresión cada vez más fría al hacerse obvio que Tanis la ignoraba. «¿Qué te ocurre?», dijo finalmente la elfa. «Es como si te pusieses de parte de ese mago de alma oscura en contra de Elistan, uno de los humanos más sabios y mejores que nunca haya conocido. No juzgues a Raistlin, Lorane. Las cosas no son tan blancas o tan negras como vosotros los elfos creéis. El mago ha salvado nuestras vidas en más de una ocasión. He llegado a confiar en su forma de pensar, la cual, admito,
Me parece más fácil de aceptar que esa fe ciega. Vosotros los elfos. Gritó Lorane. Cuán típicamente humano suena esto. Hay más de elfo en ti de lo que eres capaz de admitir, Tantalas. Solías decir que no te habías dejado la barba para ocultar tus orígenes, y yo te creí. Pero ahora no estoy tan segura, he vivido lo suficiente entre humanos para saber lo que piensan de los elfos. Pero estoy orgullosa de mi herencia. Tú no. Tú te avergüenzas de ella. ¿Por qué? Es por esa mujer humana de la que estás enamorado. ¿Cuál es su nombre, Kitiara? Ya basta, Lorane, exclamó Tanis. Dejando una antorcha sobre el suelo, se acercó a la doncella elfa. Si quieres discutir relaciones, ¿qué me dices de ti y de Elistan? Puede que sea un clérigo de Paladine, pero es un hombre. Hecho que puedes, sin duda, testificar. Solo te oigo decir, dijo imitando su voz. ¿Elistan es tan sabio? Pregúntale a Elistan. Él sabrá qué hacer. Escucha a Elistan, Tanis. ¿Cómo te atreves a acusarme de tus propios errores? Quiero a Elistan. Lo venero. Es el hombre más sabio que he conocido, y el más amable. Se está sacrificando, dedica toda su vida a servir a los demás. Pero solo hay un hombre al que amo, el único hombre al que he amado. Nunca, a pesar de que estoy empezando a preguntarme si tal vez no haya cometido un error. Tú me dijiste en aquel terrorífico lugar, el Slamori, que me estaba comportando como una chiquilla y que lo que tenía que hacer era crecer. Pues bien, he crecido, Tanis semielfo. En estos amargos meses pasados he visto muerte y sufrimiento. He pasado más miedo del que nunca creí que pudiera pasar. He aprendido a luchar y he llevado a mis enemigos a la muerte. Todo ello me ha herido profundamente, insensibilizándome hasta tal punto que ya no puedo sentir dolor. Pero lo realmente doloroso es verte con otros ojos. Nunca he dicho que sea perfecto, Lorane, dijo Tanis pausadamente. Solinari y Lunitari habían aparecido, ninguna de las dos estaba llena aún, pero brillaban lo suficiente para que Tanis pudiese ver lágrimas en los luminosos ojos de Lorane. Alargó las manos para tomarla en sus brazos, pero ella dio un paso atrás. Nunca lo has dicho, dijo ella desdeñosamente, pero en verdad disfrutas sabiendo que así lo creemos. Ignorando sus brazos tendidos, tomó una antorcha de la pared y caminó hacia la oscuridad de la gruta, hacia el interior de la montaña de Thorvardin. Tanis la contempló mientras se alejaba, admirando el ligero brillo de sus cabellos color miel, y su airoso caminar, tan airoso como los esbeltos álamos de su hogar elfo en Qualinesti. Mientras veía cómo desaparecía de su vista, estuvo mesándose la espesa barba pelirroja que ningún elfo de KRYNN podía dejarse crecer. Reflexionó sobre la última frase de Lorane y, extrañamente, comenzó a pensar en Kitiara. Evocó imágenes de su rizada cabellera negra, de su sonrisa curva, de su ardiente e impetuoso carácter y de su cuerpo fuerte y sensual, el cuerpo de una experimentada espadachina. Pero ante su asombro descubrió que la imagen se disolvía, atravesada por la serena y clara mirada de un par de ojos elfos ligeramente sesgados. Se oyó un estruendo en la montaña. El eje que hacía mover la inmensa puerta de piedra comenzó a girar, haciendo que ésta se fuese cerrando. Tanis decidió no entrar. Sellados en una tumba. Al recordar las palabras de Stem, sonrió, pero sintió una punzada en el alma. Durante unos segundos permaneció mirando hacia la puerta, notando cómo su peso iba interponiéndose entre él y Lorane. La puerta se cerró con un sordo estampido. La faz de la montaña aparecía vacía, desierta, inabordable. Tanis suspiró, envolviéndose en su túnica comenzó a caminar en dirección al bosque. Era mejor dormir sobre la nieve que bajo tierra. Además debía comenzar a acostumbrarse, las praderas de arena que debían atravesar para llegar a Tarsis estarían probablemente cubiertas de nieve, a pesar de que el invierno acabase de comenzar. Mientras pensaba en el viaje, elevó la mirada al cielo. Estaba bellísimo, plagado de relucientes estrellas. Pero dos negros agujeros desfiguraban aquella belleza. Las constelaciones desaparecidas de Raistlin. Había brechas en el cielo y también en su interior. Tras su discusión con Lorane, a Tanis casi le alegró iniciar el viaje. Cada uno de los compañeros había decidido ir
Tanis sabía que ninguno de ellos se sentía totalmente en casa entre los refugiados. Los preparativos para el viaje le daban mucho en qué pensar. Podía decirse a sí mismo que no le importaba que Lorane lo evitase. Y, al principio, el mismo viaje resultó agradable. Parecía que estuviesen en los primeros días de otoño, en lugar de a principios de invierno. El sol brillaba, caldeando el aire, y Raistlin era el único que llevaba túnica de abrigo. Mientras los compañeros caminaban por la parte norte de las praderas, la conversación era alegre y ligera, cuajada de bromas, chanzas, y recuerdos de las risas compartidas en Solace en tiempos mejores. Nadie habló de los sucesos malignos y oscuros vividos recientemente. Era como si, al vislumbrar un futuro más brillante, desearan que esos hechos no hubieran ocurrido jamás. Por las noches, Elistan les explicaba lo que iba aprendiendo acerca de los antiguos dioses en los discos de Misakal, que llevaba con él. Aquellas historias inundaban sus almas de paz y reforzaban su fe. Pero Tanis, que había pasado toda su vida buscando algo en que creer, ahora que lo había encontrado, lo contemplaba con escepticismo. Quería asumir el mensaje de Misakal, pero algo se lo impedía y, cada vez que miraba a Lorane, sabía lo que era. Hasta que no consiguiera resolver su propia agitación interna, nunca conocería la paz. El único que no compartía las conversaciones, la alegría, las chanzas y bromas y las charlas alrededor del fuego, era Raistlin. El mago pasaba los días estudiando su libro de encantamientos. Si alguien lo interrumpía, le contestaba con un grito. Después de las cenas, en las que comía poco, se sentaba solo, mirando al cielo, y contemplaba los dos negros agujeros que se reflejaban en sus pupilas con forma de relojes de arena. Tras varios días de viaje, los ánimos comenzaron a flaquear. Gruesas nubes oscurecieron el sol, y empezó a soplar el frío viento del norte. Caía tanta nieve que un día ya no pudieron avanzar más y se vieron obligados a buscar refugio en una gruta hasta que se acabara la tempestad. Por la noche, montaron doble guardia, a pesar de que nadie sabía exactamente por qué. Lo único que tenían era la impresión de que el peligro y la amenaza aumentaban. Ribewind contempló inquieto las huellas que habían dejado tras ellos en la nieve. Como dijo Flint, hasta un enano galiciego podría seguirlas. La sensación de peligro aumentó, una sensación de ser observados y escuchados. Pero ¿quién podía acechar aquí, en las praderas de arena, donde nada ni nadie había habitado desde hacía más de 300 años? Capítulo 2. 2. El Señor del Dragón. Un viaje funesto. El dragón suspiró, batió sus inmensas alas y alzó su pesado cuerpo de las cálidas y tranquilas aguas de los manantiales. Emergiendo de una ondulante nube de vapor, se impulsó para pisar el frío suelo. El penetrante viento invernal le escocía en sus delicados hollares y le picaba en la garganta. Tragando saliva con dificultad, resistió con firmeza la tentación de regresar a los estanques y comenzó a trepar hacia el alto saliente de roca que se alzaba ante él. El dragón, irritado, plantaba sus garras sobre las resbaladizas rocas cubiertas de hielo, ya que en aquella atmósfera gélida, los vapores que emanaban de las aguas termales se enfriaban casi instantáneamente. La piedra se resquebrajaba y rompía bajo sus garrudas patas, rebotando y resonando en el valle que se extendía más abajo. Resbaló una vez, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Desplegando sus inmensas alas, consiguió recuperarlo con facilidad, pero el incidente sirvió para acrecentar su mal humor. El sol naciente iluminaba los picos de las montañas, rozando al dragón y haciendo que sus escamas azules reluciesen de doradas, pero contribuyendo poco a caldear su sangre. La bestia se estremeció de nuevo, plantando las patas sobre el pavimento. El invierno no estaba hecho para los dragones azules, ni tampoco el tener que viajar por ese insondable país. Con este pensamiento en la mente, y después de una amarga e interminable noche pensando lo mismo, Esquie miró a su alrededor en busca de su señor. Lo encontró de pie sobre un saliente de roca. Era una imponente figura ataviada con un casco astado y una armadura de escamas azules. El gran señor, con la capa azotada por el aire helado, contemplaba con profundo interés la inmensa y llana pradera que yacía más abajo. Venid, señor, volved a vuestra tienda, y permitidme regresar a los cálidos manantiales, añadió Esquie mentalmente.
Este viento penetra hasta los huesos. De todas formas, ¿qué hacéis aquí? Afuera. Esquie podía haber supuesto que el gran señor estaba haciendo un reconocimiento, pensando en la disposición de las tropas, o en el ataque de los dragones voladores. Pero este no era el caso. Hacía ya tiempo que la ocupación de Tarsis había sido planeada de hecho, por otro de los señores de los dragones, ya que estas tierras estaban bajo el dominio de los dragones rojos. Los dragones azules y sus grandes señores controlan el norte. En cambio yo estoy aquí, en estas áridas tierras del sur y tras de mí hay toda una escuadrilla de compañeros, pensaba Esquie. Irritado. Bajó la cabeza ligeramente, mirando a los otros dragones azules que batían las alas en la temprana mañana, agradecidos por el calor de los manantiales que aliviaba sus entumecidos tendones. Necios, siguió pensando Esquie desdeñosamente. Lo único que esperan es una señal del gran señor para atacar, iluminar los cielos y arrasar las ciudades con sus mortales rayos de luz, eso es lo único que les preocupa. Tienen una fe ciega en su señor. Claro que no es extraño, admitió Esquie. Porque éste los condujo de victoria en el norte, sin que en su grupo se produjese baja alguna. Sin embargo, dejan las preguntas para mí, porque soy la cabalgadura del gran señor, porque estoy más cerca de él. Bien, que así sea. El gran señor y yo nos entendemos perfectamente. No hay razón alguna para que estemos en Tarsis, Esquie expresó sus pensamientos claramente a su señor, al que no temía. A diferencia de muchos de los dragones de KRYNN, quienes servían a sus señores con repugnante aversión, sabiendo que estos eran los verdaderos gobernantes, Esquie servía al suyo con afecto y respeto. Los dragones rojos no quieren que estemos aquí, eso seguro. Y no nos necesitan. Esa exquisita ciudad, que te atrae tan extrañamente, caerá con facilidad porque no tiene ejército. Este fue engañado y partió hacia la frontera. Estamos aquí porque mis espías me han comunicado que ellos se encuentran en Tarsiso. Llegarán dentro de poco tiempo, fue la respuesta del gran señor. Hablaba en voz baja pero podía oírsele pese al ululante viento. Ellos, refunfuñó el dragón, tiritando y paseando incesantemente de un lado a otro del amplio saliente. Abandonamos la guerra del norte, malogramos un tiempo valioso, perdemos una fortuna en acero. ¿Y por qué? Por un puñado de aventureros itinerantes. Ya sabes que la riqueza no significa nada para mí. Podría comprar Tarsis si quisiera. El señor del dragón acarició el cuello del dragón con un helado guante de cuero que crujía con cada uno de sus gestos. La guerra marcha bien en el norte. A Arriacus no le importó que me fuese. Bacaris es un comandante joven y experto que conoce mis ejércitos casi mejor que yo. Y no olvides, Esquie, que son algo más que vagabundos. Esos, aventureros itinerantes, mataron a Verminard. Bah. Ese ya había cavado su propia tumba. Estaba obsesionado, perdió de vista el verdadero objetivo. El dragón lanzó una mirada a su señor. Lo mismo puede decirse de otros. Obsesionado. Sí, realmente Verminard lo estaba, pero sé de algunos que deberían tomarse más en serio esa obsesión. Él sabía el daño que podía causarnos el que el conocimiento de los verdaderos dioses se difundiera. Ahora, de acuerdo con los informes que nos han llegado, la gente sigue a un humano llamado Elistan, que es clérigo de Paladine. Los adoradores de Misakal han devuelto la curación a la tierra. No, Verminard era previsor, todo esto es sumamente peligroso. Deberíamos reconocerlo e intentar detenerlo, no mofamos de ello. El dragón resopló burlón. Ese Elistan no es el líder de todo el mundo sino solo de 800 miserables humanos, esclavos de Verminard en Pax Tarkas, que ahora están refugiados en la puerta sur con los enanos de las montañas. El dragón se tendió sobre el suelo de roca, sintiendo finalmente como el sol de la mañana proporcionaba algo de calor a su escamosa piel. Nuestros espías comunicaron, además, que en estos momentos están viajando hacia Tarsis. Para esta noche, ese Elistan será nuestro y así acabará todo. No volveremos a oír hablar de ese clérigo de Paladine. Elistan no me sirve de nada. No es a él a quien busco. No. ¿A quién, entonces? Hay 3 personajes en los que tengo especial interés. Te facilitaré la descripción de cada uno.
de ellos. El Señor del Dragón se acercó más a Esquie, ya que nuestra participación en la destrucción de Tarsis, mañana, tiene la finalidad de capturarlos. Estos son los que busco. Tanis avanzaba por las heladas praderas, pisando ruidosamente con sus botas la gruesa capa de nieve alisada por el viento. A sus espaldas el sol comenzaba a elevarse, iluminando el valle pero sin caldearlo. Envolviéndose todavía más en su capa, el semielfo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie quedara atrás. Los compañeros caminaban en fila india, los más débiles iban los últimos, siguiendo las huellas dejadas por los que marchaban en cabeza abriendo camino. Tanis los guiaba. Stem caminaba tras él, tan constante y fiel como siempre, aunque continuaba apesadumbrado por la idea de tener que dejar atrás el mazo de caras, el cual poseía una cualidad casi mística para el caballero. Parecía más preocupado y fatigado que de costumbre, pero no por ello dejaba de seguir a Tanis a buen paso. Esto no resultaba tan sencillo como pueda parecer, pues Stem insistía en viajar ataviado con su antigua cota de mallas que, al no haber sido forjada por los enanos, pesaba considerablemente y hacía que sus pies se hundieran en la espesa capa de nieve. Tras ellos se encontraba Caramon, que avanzaba como un gran oso, arrastrando su cuantioso arsenal de armas, sus provisiones y las de su hermano gemelo, Raistlin. El mero hecho de contemplar a Caramon agotaba a Tanis, ya que el inmenso guerrero no solo avanzaba por la nieve con gran facilidad, sino que, además, se las arreglaba para ensanchar el camino para los que le seguían. El siguiente era Giltanas, al cual de entre todos los compañeros, Tanis podía haberse sentido más cercano, ya que habían sido criados como hermanos. Pero aquel era el hijo más joven del orador de los soles, gobernador de los elfos de Qualinesti, mientras que Tanis era un bastardo y tan solo un semielfo, producto de la brutal violación de una elfa por un guerrero humano. Para empeorar más las relaciones, Tanis había osado sentirse atraído, aunque fuese de modo infantil e inmaduro, hacia la hermana de Giltanas, Lorane. Por tanto, lejos de ser amigos, Tanis tenía siempre la incómoda sensación de que al elfo, posiblemente, le alegraría verle muerto. Tras el elfo caminaban Rivewind y Goldmoon. Para los bárbaros, envueltos en sus gruesas capas de pieles, el frío significaba poco. Hacía poco más de un mes que estaban casados, y el profundo amor que sentían el uno por el otro, un amor de sacrificio personal que había traído al mundo el descubrimiento de los antiguos dioses, se veía ahora acrecentado al hallar nuevas maneras de expresarlo. Lo seguían Elistan y Lorane. Tanis encontró extraño que, al pensar con envidia en la felicidad de Rivewind y Goldmoon, su mirada hubiese topado con Elistan y Lorane. Siempre juntos. Siempre enzarzados en serias conversaciones. Elistan, clérigo de Paladine, avanzaba resplandeciente en su blanca túnica que relucía incluso en contraste con la nieve. De barba blanca y cabello cada vez más escaso, era aún una figura imponente, el tipo de hombre que podría perfectamente atraer a una joven. Pocos hombres o mujeres podían mirar a los fríos ojos azules de Elistan sin sentirse conmovidos, intimidados por la presencia de alguien que ha recorrido los senderos de la muerte y ha encontrado una fe más firme y renovada. Con él caminaba su fiel ayudante, Lorane. La joven doncella elfa había huido de su hogar en Qualinesti para seguir a Tanis, impulsada por un enamoramiento adolescente. Se había visto obligada a madurar rápidamente, se le habían abierto los ojos al dolor y al sufrimiento del mundo. Sabiendo que muchos del grupo, Tanis entre ellos, la consideraban un estorbo, Lorane luchaba para probar su valía. Al lado de Elistan había encontrado su oportunidad. Hija del orador de los soles de Qualinesti, había nacido y se había educado en la política. Cuando Elistan luchaba por tratar de alimentar, vestir y controlar a 800 hombres, mujeres y niños, fue Lorane la que facilitó su tarea. Se había hecho indispensable para él. Esto era algo que a Tanis le resultaba difícil de asimilar. El semielfo apretó los dientes, dejando que su mirada se apartase de Lorane para caer sobre Taike. La camarera, transformada en aventurera, avanzaba junto a Raistlin. Pues Caramon le había pedido que acompañase al frágil mago ya que él debía permanecer en la vanguardia. Ni Taike ni Raistlin parecían satisfechos con ese arreglo. El mago envuelto en sus colorados ropajes caminaba malhumorado,
con la cabeza agachada para defenderse del viento. Se veía obligado a detenerse a menudo debido a fortísimos ataques de tos que le hacían flaquear. En esos momentos Taike, dubitativa, lo rodeaba con el brazo, consciente de la preocupada mirada de Caramon. Pero Raistlin siempre se separaba de ella gritándole enojado. A continuación iba el anciano enano, que parecía rodar por la nieve, la punta de su casco y la borla, de melena de grifo, eran lo único que sobresalían de la blanca capa que cubría la tierra. Tanis había intentado explicarle que los grifos no tenían melena, que la borla era de pelo de caballo. Pero Flint mantenía testarudamente que su odio a los caballos provenía del hecho de que le hacían estornudar violentamente, por lo que no creía al semielfo. Tanis sonrió, sacudiendo la cabeza. Flint había insistido en caminar al frente de la línea. Solo después de que Caramon lo hubo rescatado en 3 ocasiones en las que quedó sepultado por la nieve, Flint accedió, refunfuñando, a quedarse en la retaguardia. Deslizándose tras el enano iba Tasle of Buenerfold. Desde el frente de la línea, Tanis podía oír su aguda y estridente voz. Tas estaba deleitando al enano con un maravilloso relato sobre la ocasión en que encontró a Owen el anoso mamut al que 2 trastornados hechiceros habían hecho prisionero. Tanis suspiró. Tas estaba consiguiendo ponerle los nervios de punta. Ya había reprendido al Kender por golpear a Stem en la cabeza con una bola de nieve. Pero sabía que era inútil. Los Kenders viven buscando aventuras y nuevas experiencias. Tas estaba disfrutando cada minuto de ese funesto viaje. Sí, estaban todos ahí. Todos lo seguían. Tanis se volvió bruscamente, mirando hacia el sur. ¿Por qué me siguen a mí?, se preguntó con resentimiento. Cuando yo apenas sé hacia dónde camina mi vida. Se supone que debo guiar a otros. Yo no comparto la meta de Stem de liberar la tierra de los dragones como hizo su héroe, Juma. Tampoco comparto la búsqueda religiosa de Elistan, el difundir entre la gente el conocimiento de los verdaderos dioses. Ni siquiera tengo la ardiente ambición de poder de Raistlin. Stem le dio un codazo y señaló hacia adelante. En el horizonte se divisaba una hilera de pequeñas colinas. Si el mapa del Kender era exacto, la ciudad de Tarsis quedaba tras ellas. Tarsis, sus barcos de alas blancas, sus cúspides de reluciente blanco. Tarsis, la bella